Bueno, pues buenas tardes, se nos va el año, ¿verdad? Es el primer domingo del mes de septiembre, noveno mes del año 2021. Se ha ido rápido, como dice la palabra de Dios, en los últimos tiempos, ¿verdad? Los tiempos se acortarán y vemos que aparentemente siguen siendo 24 horas, ¿verdad? 365 días del año, pero los que tenemos ya algunas décadas de vida, vemos que estas últimas décadas han sido muy rápidas, ¿verdad? Estamos viendo, amados hermanos, cómo el clima ya está afectado, ¿verdad? Estaba yo compartiendo con unas personas el sábado y una de ellas, obviamente no conversos, y les decía yo acerca de lo que está sucediendo y me decían que esto ya ha pasado, ¿verdad? Que esto es algo que a través de los años en otras épocas ha pasado. Y la verdad de las cosas es que cuando te vas a las cifras, en 1840 fue la última inundación y no tan grave como la que tuvo la ciudad de Nueva York, por ejemplo, recientemente. Hemos visto cómo desafortunadamente se cayó un glaciar del Polo Norte que mide pues prácticamente el tamaño del estado de Tlaxcala, un poquito más grande. Estamos viendo que la capa de ozono, que ya como que no se comenta, está afectada y no se ha reconstruido. Tú vas al dermatólogo, te dice, ¿sabes qué? El sol es súper dañino, si no usas protector solar te vas a dañar. Esto no pasaba tiempo atrás. Vemos que en todas partes del mundo la Tierra está dando muestras de agonía. Y eso es doloso, pero es una realidad, ¿verdad? Tenemos que ser claros en lo que sucede, el momento en que vivimos. Y bueno, pues como personas que se acercan al Señor, tenemos a bien la palabra, ¿verdad?, de Dios para poder ser advertidos y tomar las acciones correspondientes. Amén. Sería infatuo que toda persona que es advertida no tome acciones, ¿verdad? Si eso se te advirtió, no tomaste acciones, bueno, pues tienes el privilegio de ser advertido, ¿verdad? Dile a tu hermano, tienes el privilegio de ser advertido. No así las otras personas que viven como si esto pasara cada 100 años, cada vez que pasa el cometa Halley o qué sé yo, pero lo que estamos viviendo hoy, en verdad, son tiempos que nunca se habían vivido en toda la humanidad. Le decía a esas personas, ¿tú sabes que apenas hace un poquito más de 100 años el hombre dejó el caballo y el burro? ¿Qué estuvo haciendo el hombre durante tantos años? ¿Qué tanto avance? ¿Qué tanto realmente este mundo se ha colapsado, ¿verdad? En estos últimos tiempos. Vivimos tiempos de crisis, eso no podemos ser ajenos a esto o tratar de desviarnos que no pasa. Las crisis que estamos viviendo no es una crisis solamente financiera, hay una grave crisis social, ¿verdad? Una crisis familiar, hay una grave crisis, ¿verdad?, moral. Se viven crisis de mucho impacto como nunca antes, ¿verdad?, se había visto. Vemos el comportamiento, la conducta, la gente como prácticamente parece ser que estuvieran como anestesiados sin darse cuenta del tiempo que vivimos, ¿verdad? La gente sigue viviendo pensando que nunca se acabará este tiempo que vivimos, esta forma en que se vive, y la verdad de las cosas es que les puedo decir que todo lo que está sucediendo a nivel mundial se está estableciendo las bases claras como no se habían dado para una tercera guerra mundial. Estoy convencido que estamos en la antesala de una tercera guerra mundial. ¿Ah? Es triste, pero es la verdad, y un mundo de posguerra a estas alturas, bueno, pues vamos, apocalípticamente sí ves que las cosas se tornan difíciles. Entonces, antes de que pase esto, Dios es bueno con los que le buscan, y esos tiempos de crisis eran unos tiempos que se vivían, tiempos con el profeta Elías, ¿verdad? Hoy vamos a titular la conferencia ¿Estás o no con Dios? ¿Verdad? Es una pregunta que necesita una respuesta definitiva y no parcial, ¿verdad? Absoluta.
estás o no con Dios. Porque mucha gente que le compartes te dice, no te das cuenta cómo vivimos, no te das cuenta la crisis social, no te das cuenta. Dices, pues yo estoy con Dios, ¿no? A mi manera, pero pues yo a mi manera, yo ahí la llevo, ¿verdad? Yo a mi manera, yo me acerco, yo a mi manera, yo tengo mi fe, yo a mi manera vivo mi religión, yo a mi manera vivo mi relación. Y desafortunadamente, amado, para esos modelos de pensamiento, la Biblia nos enseña que no es a la manera de la gente, es a la forma en que Dios lo estableció y lo dejó escrito en su palabra. Entonces, yo quisiera comenzar, ¿verdad? Con algunos versículos que nos sirven de base para este estudio. En primera instancia, en el Nuevo Pacto, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, y en el versículo 37, dice con mucha claridad, hablando nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, si lo leemos al revés, ¿verdad? Empezaremos del versículo 40, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Está hablando de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia, del fundamento de nuestra fe, ¿verdad? De ahí depende toda tu relación con Dios. ¿De qué depende? De dos mandamientos medulares. El primero de ellos, que no debemos olvidar, para contestar la pregunta del nombre de la conferencia, es: ¿amas a tu Dios con todo tu corazón, verdad? Con toda tu alma y con toda tu mente. Corazón, alma y mente, ¿verdad? En pocas palabras, con tu voluntad, con tus emociones, con tus sentimientos, pero también con tu razón. Amén. De ahí depende toda la relación con Dios. Ahora bien, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, ¿verdad? Nuevamente, Nuevo Testamento, es importante la referencia para situarnos en el estudio que vamos a dar el día de hoy. Mateo, capítulo 12, versículo 30, dice la palabra de Dios así. Está hablando Jesucristo nuevamente. Y dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Repito, ¿verdad? Jesús dice: el que no es conmigo, ¿verdad? En pocas palabras, el que no está con Dios, el que no se decide por Dios, el que no ama a Dios con su corazón, con su alma y con su mente. El que no hace eso está contra Dios. Y tenemos que empezar a entender que no hay engaños y no es binario, ¿verdad? Y no es relativo, como el mundo que vivimos, que todo es relativo, es absolutivo, ¿verdad? El que no está con Dios está en contra de Dios. Dile a tu hermano, si no estás definido con Dios, estás en contra de Él. ¿verdad? Si no estás con Dios, estás oponiéndote a Dios. Si no estás con Dios, te declaras enemigo de Dios. Lo dijo Jesús, ¿verdad? Clarísimo. Entonces, la forma en que tú ves tu relación con Dios no define realmente la relación que tienes con Dios. La define, ¿verdad? 3 puntos básicos. Debes aprender a amar a Dios con tu mente, con tu alma y con tu corazón, ¿verdad? Eso es importantísimo, porque si no lo haces así, aunque estés viniendo, ¿verdad?, los domingos, aunque te proclames cristiano, aunque vivas en tu religión, déjame decirte que en estos tiempos es muy crítico el que estés viviendo como enemigo de Dios. ¿Ah? Y dice
con mucha claridad la palabra, ¿verdad? En Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos. Dile a tu hermano, o estás con Dios o estás con otro. ¿Ah? Simplemente. ¿Quién es ese otro? Puede ser tú mismo. Puede ser tu propia voluntad. O estás con Dios o estás en contra de Dios. Y esto, amado hermano, es un principio. Repite conmigo, es un principio absoluto. Muchos años desde que Cristo resucitó, mucha gente se ha muerto pensando, viviendo y partiendo con un engaño de que estaban con Dios. Desafortunadamente la Biblia nos enseña que no todos aquellos que creen estar con Dios están con Dios. Y estos tiempos que estamos viviendo y los que vienen, amado hermano, empezamos un año 2022, que mejor me reservo mis comentarios todavía, ¿verdad? Pero las cosas no mejorarán, amado hermano, las cosas tienen que seguir el rumbo que ya inició, ¿verdad? Tenemos que aprender de la palabra de Dios. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra porque era una sociedad corrompida, una sociedad dañada. Eran personas sin moral, eran personas sin escrúpulos, eran personas sin amor. Dios destruyó el mundo en que tú y yo ahora vivimos en la época de Noé, porque era una sociedad corrompida, era una sociedad, ¿verdad?, sin escrúpulos, corrupta, ¿verdad? Decían hacer lo correcto, pero vivían haciendo lo que les pegaba la gana. No tenían nada que ver con Dios. Hace 8 días vimos cómo Dios no perdonó ni a los ángeles, ¿verdad? Cuando se vio en ellos maldad, se vio corrupción en su corazón, ¿verdad? Hoy podemos ver a muchas personas que hablan la verdad, pero no viven la verdad. Y debemos estar claros que también la crisis ha llegado a la iglesia. Hoy vivimos, amado hermano, una iglesia corrompida, una iglesia corrupta, donde los altares han sido tomadas por mujeres, ¿verdad?, vestidas muy sexualmente, por hombres, ¿verdad?, que el único interés que tiene es el dinero, la fama. Hemos visto cómo la iglesia cristiana vive estos tiempos, unos tiempos de crisis. Ya no nada más es pare de sufrir, ¿verdad? Son muchas otras iglesias que pregonan amar a Dios y con sus hechos lo están negando, ¿verdad? Tenemos que estar situados en esto, y esos tiempos de crisis los vivió un gran hombre de Dios. Y este hombre del que te voy a hablar se llamó Elías, ¿verdad? El profeta Elías, que se le conoce como el hombre de fuego, ¿verdad? Elías, que aparece tanto en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y inclusive es uno de los hombres que regresará según el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Fue uno de los 2 hombres que se apareció con Jesús en el momento de la transfiguración junto con Moisés. Este hombre de Dios fue el segundo hombre que vivió en la tierra y no murió físicamente, al igual que Enoc, ¿verdad? Fue arrebatado al cielo vivo, ¿verdad? Porque este hombre, Dios dejó su testimonio para que en estos tiempos nos sirva de advertencia a todos aquellos que nos queremos acercar a Dios. Dile a tu hermano, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Piensa igual, con sus mismos principios, con sus mismas normas, ¿verdad? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿verdad? Él no es hombre para cambiar.
Él es Dios. Y en estos tiempos donde la generación, ¿verdad? Estábamos hablando de generación, la generación de cristal, que son los chavillos, ¿verdad? Que todos les irrita, que todo les ofende, ¿verdad? Que no quieren nada de Dios. Tenemos que entender, amados hermanos, que Dios es Dios tal como Él es, de principio a fin. Y la gente que se quiere acercar a Dios, tiene que entender que Dios es como es. Y con Él es muy peligroso jugar. Así que en el libro de Reyes, capítulo 18, nos encontramos una de las historias fascinantes. Para mí son de las historias, una de las historias más fascinantes de la Biblia, ¿verdad? Nos habla del profeta Elías, ¿verdad? El rey Acab, que fue un rey de Israel, ¿verdad? Estaba gobernando, ¿verdad? Estaba siendo asesorado porque se había casado con una mujer, ¿verdad? Que no amaba a Dios. Esa mujer se llamó Jezabel, ¿verdad? Hablando de los espíritus, ¿se acuerdan? Los espíritus que hablamos, ¿verdad? Esos no mueren. Los ángeles no mueren, ¿verdad? Aunque sean caídos, esos perduran por los siglos de los siglos, ¿verdad? Por eso su sentencia será el lago de fuego y azufre por la eternidad. Pero esos espíritus se introducen a través de los tiempos en muchas personas. Y esas personas, ¿verdad?, expresan su comportamiento espiritualmente hablando, ¿verdad? Lo que impulsa al hombre es su espíritu. Dile, lo que impulsa al hombre es tu espíritu, no es tu alma. Tu alma está en medio del cuerpo, es tu espíritu. Un espíritu bueno, un espíritu malo. Entonces los espíritus impulsan al hombre a través de los tiempos. Hoy sigue Jezabel, ¿verdad?, haciendo de las suyas en las iglesias. Acuérdate que el objetivo de los demonios no ha cambiado, ¿verdad? Es matar, ¿verdad?, robar y destruir. Pero gracias a Dios que también nos enseña a través de un hombre como Elías, la palabra de Dios. Y este hombre como Elías era el profeta, ¿verdad?, en ese tiempo. Había pasado un tiempo de crisis en toda la tierra, ¿verdad? Había una sequía enorme, había hambre, ¿verdad? Había mucha hambre en la tierra, había desesperación, había un caos social, muy parecido a lo que vivimos. La gente no sabía a quién creerle, oían muchas cosas, ¿verdad? Y cada quien hacía lo que mejor le parecía, ¿verdad? Habían sido instruidos por la existencia de Dios, pero sus hechos demostraban que no eran amadores de Dios. Ahí se encontraba Elías en Reyes capítulo 1, versículo 18, dice la Biblia, ¿verdad? Primera de Reyes. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo después Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando le reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado.
Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 y 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, y comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicarás vosotros entre dos pensamientos? Repito, ¿hasta cuándo? Hazte esa pregunta. ¿Hasta cuándo yo claudicaré o estaré en medio de dos formas de pensar? Y dice, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten a voz alta, que Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez está durmiendo. Hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y sajaban con cuchillos, con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre de ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Subraya esta palabra, estaba arruinado el altar de Jehová. Y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez y la tercera vez. De manera que el agua ya corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de la zanja que habían hecho.
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a todos los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Es una historia fascinante de un hombre de Dios. Fíjate que, como estuvimos leyendo, ¿verdad? Elías era un hombre que amó a Dios. Un hombre cuya mente, cuya alma y cuyo corazón amó a Dios durante toda su vida, ¿verdad? Hay muchas enseñanzas más en otros capítulos de Elías. Era un hombre, ¿verdad?, que temía a Dios. Era un hombre que le creía a Dios. Era un hombre que representaba dignamente el nombre del Señor. Y en ese tiempo, en esa crisis que se vivía con un gobernante corrupto, asesorado por un espíritu demoníaco llamado Jezabel, había matado a todos los sacerdotes que servían a Dios. Y en esa época la tierra había sido convulsionada y no había llovido durante mucho tiempo. Dile a tu hermano: el clima había sido afectado. No había llovido, no había nada. Y dice que habían salido incluso a buscar un poco de pasto para darle a los animales, porque no había automóviles y era la forma de transportar y de trabajar y arar la tierra con los bueyes. Y había un siervo, Abdías, que trabajaba en el palacio del rey Acab. Y este hombre, cuando vio que esa Jezabel había matado a todos los profetas de Dios, escogió, ¿verdad?, agarró los más sacerdotes de Jehová que pudo, ¿verdad?, 150 para ser exactos, y los encerró, los escondió y los mantuvo con pan y agua para que no murieran. Era un hombre que en primera instancia le temía más a Dios que al hombre, ¿verdad? Y este hombre, que era siervo de Acab, fue a buscar ese pasto, pero se encontró con Elías. Le dio miedo porque al saber que Elías, fíjate el testimonio que tenían, sabía que Dios está con Elías. Los demonios saben qué personas están con Dios. Los demonios saben qué personas están con Dios. A ellos no los engañan. Sabe qué pastores realmente están con Dios, qué hijos están realmente con Dios. Y sabía que Dios lo había arrebatado varias veces porque llevaban años buscando a Elías, ¿verdad?, para matarlo. Cuando se encuentra, dijo: no me voy a ir, yo quiero hablar con Acab. Y cuando Acab se encuentra con Elías, lo primero que hace: ve nada más, Elías, cómo traes a todo el reino. Estamos pobres, estamos en crisis, ¿verdad?, por tu culpa. ¿A quién le echa la culpa el hombre, amado? Es bien fácil echarle la culpa a Dios de todas las inclemencias que vivimos, que pasamos. Y me duele que las personas que de momento tengan cosas intempestivas con lo que pasó con su hermana Laura. Pero ahí como estás tú, Jessica, y estás tú, Mauricio, estaba esta mujer también ahí tomando un encuentro, ¿verdad? Tenía muchas dudas para el bautizarse, había muchas cosas en ella. Una mujer joven, trabajadora.
que desde el punto de vista humano podemos decir, ¿cómo es posible que le haya pasado esto tan grave? Está en juego su vida, ¿verdad? Una mujer que está en los 40 años. Pero Jehová tiene siempre la razón. Dile a tu hermano, Jehová siempre tiene la razón. Y Elías le contestó, no soy yo quien ha causado todo lo que está pasando. Fuiste tú, ¿verdad? Dile, el culpable de las cosas que vivimos somos nosotros. Nuestras acciones, nuestras conductas, nuestra forma de vivir es lo que hace que nosotros vivamos y armemos las circunstancias que vamos a atravesar. No es Dios. ¿Ah? Lo que estamos sembrando es lo que siempre cosecharemos. No lo que creemos que suceda. Eso es humanismo, ¿verdad? Échale ganas, tú puedes, eres un ser excelente y tú... Está bien, esos son modelos de pensamientos positivos. Qué bueno que seas positivo. Pero Dios quiere que seas más positivo en tu vida y en la forma en que estás haciéndolo. Porque de ello sí recogerás lo próximo que vas a vivir. Elías confronta a Acab y le dice, estás mal. Un hombre como Acab, a pesar que él había dado consentimiento para matar a los profetas de Dios, estaba culpando a Dios, y así nos pasa mucho en la vida. Nosotros mismos ofendemos a Dios. Nosotros mismos le fallamos a Dios. Nosotros mismos nos burlamos de Dios. Nosotros mismos ofendemos a Dios. Cuando no tenemos amor por Dios, cuando nuestra mente no está en Dios, cuando el primer lugar en nuestra vida no es Dios, cuando la prioridad de nuestra vida no es Dios, tendemos a equivocarnos. La vida del ser humano práctica y fácil es el egocentrismo. Apúntalo. Ego, tú, centro. Es decir, eres el centro de todo. Todas las decisiones, todos los planes, las prioridades en tu vida están definidas por ti y para ti. Y Dios no está en staff. Dios no está como asesor. Dios no está como apoyo, ¿verdad? Eso déjaselos a los impíos que tienen un Dios del 911 de emergencias. Ay, Diosito mío, ahora sí ayúdame. Ay, Diosito mío, ahora ayúdame. Y en la iglesia hay mucha gente que cuando se mete en broncas, ¿verdad? Ahora sí pide a la iglesia oración. Piden que oren por mí. Aquí han pasado mucha gente al altar, ¿verdad? Me metí en problemas. Tengo un problemón en mi trabajo, tengo un problemón en mi familia, tengo un problemón en mi salud. Sin reconocer que ellos son los causantes de esos problemas. Que los problemas y los males que vivimos no son ocasionales, sino son perfectamente gestados por la forma en que nos estamos conduciendo. Dios es bueno y es misericordioso. Dios mostró hasta el último momento compasión incluso por acá. Como ha mostrado compasión por muchas personas en los 2000 años que lleva la iglesia cristiana. Sigue haciendo milagros en la gente. Sigue favoreciendo a la gente, pero la gente no se ha dado cuenta que ellos son el origen de sus males. Y se van y se ofenden. Y ofenden a Dios.
Hay 3 tipos de maldiciones en la vida. Las maldiciones que te dice un ser humano, las maldiciones consecuencia de tus acciones, pero la más grave de todas es cuando la maldición viene de Dios para ti. Y a quien debemos tenerle más temor es a Dios. Una persona que teme a Dios es una persona sensata. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No está hablando que el conocimiento sin aplicación no es sabio. La sabiduría es el temor a Dios. Quiere decir que cada acción de todo tu conocimiento va a ser perfectamente bendecido en una cosecha, ¿verdad?, en tu vida. En estos tiempos, son tiempos donde está llamándonos Dios a despertar y a ver las condiciones de todo lo que está sucediendo, a no ser ajenos al día a día, a darnos cuenta que lo que estamos viviendo son tiempos exactamente únicos y descritos en la palabra de Dios, advertidos. No se han repetido los eventos que día con día se van repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. No son casualidad. Son momentos específicos en el plan de Dios. Y Acab, después que fue confrontado, se queda callado y le dice Elías, le hace una propuesta a Elías. ¿Por qué no juntas a esos profetas con los que comes los que comen en tu mesa de Baal y los traes aquí con todo el pueblo de Israel? Baal era un dios, era otro dios, ¿va? Baal significa amo o señor. Y en la vida, amados hermanos, la Biblia dice que tú te haces esclavo de quien sirves, de quien obedeces, de quien por quien vives. Hay muchos padres de familia, por ejemplo, que se han hecho amos a sus hijos. Sus hijos mandan. Hay muchos hombres que han hecho amas a sus esposas o a sus mujeres, porque los mandan. Bueno, en otros lados, aquí no hay. Hablábamos de un espíritu hace 8 días, del espíritu ese demonio Mamón. Hay personas que se han hecho amos al dinero en sus vidas. No usan al dinero, el dinero los sigue usando a ellos, ¿verdad? Viven por el dinero, los controla el dinero, viven por él, priorizan sus decisiones por él. Y podemos observar que tenemos muchos Baales. Dice la palabra de Dios que ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo que más aprecias, lo que más amas en tu vida, ocupa el primer lugar de tu corazón. Eso va en contra de lo que leímos en la palabra de Dios, porque Dios quiere ser el primer lugar en el corazón de cada ser humano que se acerca a conocerle. No son tus hijos, no es tu familia, no es tu trabajo, no es tu provisión. No es ni siquiera tu salud, ni tu apariencia. El primer lugar de todo hijo de Dios debe ser Dios. Y déjame decirte que había 3 tipos de personas cuando se reunieron en ese testimonio. Yo me imagino algo, imagínate todo un país reunido en un monte alto para que todos vieran. Había casi 500 sacerdotes, ¿verdad?,
de demonios, de baales. El hedonismo es un demonio. Eso viene desde los griegos. El culto al cuerpo. Los griegos mataban a la gente que estaba fea. Por eso dices perfil griego, ¿no? Claro, es cultura. Hay que ponerse a... Son demonios. Hoy en día todo mundo... Estuvimos en crisis. Pero ¿cómo seguían vendiendo? ¿Vendieron más las vacunas? No, vendían más los que vendían cosas para alimentarse bien, para supervitaminarse, para estar super fitness, para estar... Eso vendió mucho y sigue vendiendo. Tengo una doctora que trabaja para nosotros que le ha ido muy bien, nunca ha tenido crisis porque ella se dedica a hacer aplicaciones de Botox y de cosas ahí para... Está llena. Y entonces te das cuenta que el hombre, el gran tesoro que tienes en su corazón son ellos mismos. No es Dios. Y había un testimonio grande en ese momento, ¿verdad? Porque Dios exhibe, dile, Dios exhibe. Dios exhibe. Rompieron a los bueyes en pedazos. Y al de Baal hicieron ahí locuras, danzaban, se cortaban, echaban sangre. Hasta el hombre de Dios se burlaba y decía, ¿cómo está dormido? Grítale más fuerte, hombre. ¿Ah? Esos que tienes ahí colgados en la pared. O ese que traes ahí metido en tu cartera. No te oye. O el dólar. O la cuenta de cheques. O tu hijo, o tu hija por quien darías la vida. O tu trabajo, que es santo. ¿Cómo que hay gordo que digan los trabajos que santo trabajo? El santo es el Señor. Amén. Y podemos ver cómo los exhibió. Después de un día que no pasó nada, dile, con los Baales no pasa nada. Si trabajas por el dinero te vas a morir y vas a dejar puras broncas porque se van a matar tus hijos por la herencia. Mejor vende todo y déjalos que se abran paso ellos solos. Hay hombres y mujeres que tienen más de 40, viven en casa de papá y mamá. Y podemos ver que hay muchos Baales. Cambian a Dios por un trabajo. Es que no tengo tiempo, tengo que trabajar. Los Baales nunca responden, siempre fallan. Y cuando ese hombre de Dios no gritó, Señor, manifiéstate, para que todos estos vean que solamente hay un Dios. Amén. Y Dios manda desde el cielo fuego. Habían hecho una alberca ahí llena de agua con esos bueyes, los calcinó por completo. El poder de Dios no tiene límites, amado hermano. No hay problema más grande que Dios. Amén. Y Dios demostró nuevamente que el único todopoderoso es Dios. Los demonios son celosos, son envidiosos. Por eso hacen milagros chafas como Faraón. ¿Verdad? Los magos de Faraón hicieron milagros imitando a los milagros de Dios, pero son imitaciones chafas. Por eso cuando dices, es que estaba viendo a la Virgencita y por ahí se le salió una lágrima de sangre de cocodrilo, es un demonio. ¿Verdad? Ay, es que no sabes, yo me postro, estoy consagradísimo, ¿verdad? La Santísima, porque fíjate que se le quedó en el peyote ahí
Las flores, él se le marcó la pintura. Y dije, wow, qué milagro tan grande. Pero la gente que es sanada de SIDA, gente que es sanada de cáncer, gente que es restaurada, gente que es rescatada de su vida inútil, parece que se les olvida de dónde los ha sacado el Señor. Así es. Pero ¿cómo tendemos a idealizar y a tender idolatría pagana de los Baales? Cuando la palabra de Dios siempre está en el buró esperando que Dios sea consultado por ti. Así es. Había 3 tipos de gente en ese lugar que se dio esa manifestación hermosa. Fíjate, en primer lugar estaban los Elías, los que estaban consagrados a Dios, los que creían completamente en Dios, los que no tenían duda de Dios, los que sabían que toda su vida dependía de Dios, no dependía ni siquiera de sus propios esfuerzos humanos, ni de sus capacidades, ni de sus posiciones. Elías fue un hombre consagrado a Dios. Consagrado significa apartado para Dios. Toda su vida pensaba primero, ¿es lo que quiere Dios? No pensaba, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Es lo que quiere Dios? ¿Le parecerá bien a Dios? ¿Será correcto delante de los ojos de Dios? Di, Elías, hay muy pocos. Elías hay muy pocos. ¿Cómo nos cuesta trabajo asistir a la iglesia? ¿Cómo nos cuesta trabajo conectarnos ahora virtualmente? ¿Cómo nos cuesta trabajo abrir la Biblia y leer un capítulo? ¿Cómo nos cuesta trabajo cerrar nuestros ojos y orar a Dios? ¿Cómo nos cuesta trabajo poner una adoración y cantarle al Señor? ¿Cómo nos cuesta trabajo dar un poquito de nosotros a Dios? Pero queremos que Dios sea nuestro sirviente. Dile a tu hermano, Dios no quiere tus limosnas. Dios quiere tu corazón. Había otro grupo de personas, además de Elías, ¿verdad? Eran los Baales. Los que tenían un corazón endurecido. Apúntalo. Estaban curtidos por el pecado. Y estaban consagrados a la injusticia. Siempre querían pasarse de listos. Dispuestos siempre a engañar. Dispuestos siempre a hacer lo contrario a Dios. A esos hombres los degolló el hombre de Dios. Y había un tercer grupo de gente que estaba ahí contemplando, eran los israelitas, los indecisos. Tenían un corazón dividido.
estaban entre dos pensamientos, ¿sí o no? ¿Ya? Eran los, ya merito, a lo mejor, cuando me nazca, cuando lo sienta, cuando sea mi tiempo, cuando sea el momento. Esa gente, cuando llegue Jesús, se va a quedar en la tribulación. Porque en tal tribulación terminarán por tener que decidir si están con Dios y les costará la muerte y serán decapitados, o se quedarán con el anticristo y serán marcados por el número de la bestia, a pesar de haber oído la palabra de Dios. Yo no sé en qué grupo te hallas tú, pero es importante que te definas antes de que sea demasiado tarde. Jeremías 5:14 dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. El hombre de Dios porta el fuego de Dios a través de sus palabras. Porque de la abundancia de lo que hay en tu corazón se expresará siempre tu lengua. Y cuando hay fuego de Dios en tu corazón, hablará siempre fuego de Dios en tus labios. Estos tiempos son tiempos donde los hombres de Dios se manifestarán. Porque está destinado que Dios nos llevará. Y en estos tiempos se tienen que levantar Eliseos, que son hombres que se aferran al hombre de Dios, que quieren obtener una doble porción del fuego de Dios en ellos, que quieren saber más de Dios a través de ellos, hombres que le dan gran valor a la palabra y a la verdad de Dios, hombres que no desisten por cualquier insignificancia y abandonan el camino, hombres que quieren formar verdaderas convicciones de Dios, hombres que quieren aprender a vivir como a Dios le gusta. Y en estos tiempos de crisis, ¿cómo se necesita gente como Elías que clame a Dios para que llueva? Que clame a Dios para que se sane. Que clame a Dios para que se resuelva. Pero sabes, la gente sigue buscando respuestas en los horóscopos, respuestas en la comadre chismosa de la colonia, respuestas en a ver qué palabra sale de la boca del pastor y ese es para mí, cuando carecen de un tiempo personal con Dios en sus vidas. Dile a tu hermano, Dios no da palabras a medias. Dios te da lecciones completas cuando tú estás dispuesto. Y este pasaje, Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Así que, hermanos,
No esperes que te suceda algo peor en tu vida. Yo creo que la contestación a esa pregunta necesita tiempo personal. Dios no quiere sobras de ti. Dios no quiere lo peor de la gente. Eso lo inventó la religión. Me acuerdo cuando iba en la tradicional, ¿verdad? Te pasaban ahí la limosna. ¿Ahí cuánto traes? Y ahí 5 centavos, para que no me dijera nadie, ahora de 5 centavos. Un chicle si tuviera, o los chocolates esos que parecían moneda. Hasta eso aventabas, no hay tema, ¿verdad? Porque eran sobrinas. Y si no alcanzabas el servicio religioso de las 7 de la mañana, pues no importa, hay uno de las 8. Es más, en tal parroquia hasta allá hay uno de 10 de la noche. Para que aproveches todo el domingo y vayas a cumplir al último momento. ¿Verdad? Para que ese día que vas el domingo, mira, te sirves bien, te avientas tu hostia, te avientan el agua amorosa encima y tienes toda la semana para poder hacer de tu vida todo un desastre y después vas de hipócrita nuevamente el domingo a pararte enfrente de un santo y ver si los ojos te voltean a ver. De ese estatua de yeso. En el cristianismo, amado, pasa mucho así. Hay gente que tienen las hojas de su Biblia pegadas porque nunca la abren. Hay gente que le cuesta trabajo hacer una memorización de un versículo. Hay gente que le cuesta trabajo hacer un espacio de 1 hora para una instrucción un jueves. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué ocupa tus pensamientos? ¿Qué inquieta tu alma? ¿Estás con Dios?